En los 90s no solo nacieron leyendas, se forjaron mitos que aún hoy aceleran el corazón de cualquier amante de las dos ruedas. Y si creías que ya lo habías visto todo, prepárate, porque en esta parte 2 vamos a abrir de nuevo el garaje del tiempo para descubrir otras 7 motos que marcaron una era, máquinas que hicieron historia y que aún rugen en nuestra memoria. Esto es pura nostalgia sobre ruedas. Número 7. Honda BFR 750 RC36. Arrancamos la lista con una moto que a simple vista podía engañarte. La Honda BFR 750F RC36, lanzada en 1990, parecía una Sport Touring educada, la típica moto para el que quiere ir rápido, pero sin despeinarse demasiado. Y claro, ahí estaba la trampa. Debajo de esa imagen refinada había tecnología de competición y una mecánica diseñada para durar más que tu relación más estable. El corazón de la BFR era un motor V4 de 748 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con distribución por engranajes cónicos en lugar de cadena. Esto no solo eliminaba ajustes frecuentes, sino que le daba ese característico zumbido mecánico que los fans llaman Gear Whine. Entregaba 100 caballos a 10.000 RPM, con una suavidad engañosa, hasta que girabas el puño y la moto te recordaba que la F de su nombre no era de familia, sino de fast. Lo revolucionario no fue que batiera récords de velocidad, para eso estaban las superbikes puras de la época, sino que rompió el estereotipo. Una moto podía ser rápida, cómoda, fiable y bonita al mismo tiempo. Esto no era común en un mundo donde las deportivas eran incómodas y las turísticas lentas. La BFR se convirtió en la navaja suiza de las motos. Podías hacer un viaje de 800 kilómetros con pasajero y maletas, y al día siguiente plantarte en un track day y dar guerra. El carenado elegante, con líneas suaves y aerodinámicas, no estaba solo para lucir bien. También protegía al piloto del viento y daba estabilidad a alta velocidad. La ergonomía era un equilibrio perfecto. Postura deportiva sin destrozarte las muñecas, asiento cómodo y buena protección aerodinámica. La calidad de construcción de Honda en esa época estaba en su punto más alto. El chasis de aluminio doble viga, las suspensiones ajustables y los frenos de doble disco delantero le daban un comportamiento sólido. No era la más ligera, rondaba los 230 kilos, pero su estabilidad en curvas rápidas era soberbia. Y sí, la fama de indestructible es real. Hay BFR de principios de los 90 con más de 200.000 kilómetros que siguen funcionando con el motor original y sin abrir. Los talleres de la época la adoraban porque no daba problemas. Y eso, para una moto deportiva, era casi ciencia ficción. En resumen, la Honda BFR 750F no intentaba impresionar con cifras extremas, sino con un equilibrio casi perfecto entre todo lo que un motociclista podía pedir. Fue la elección de viajeros deportivos, pilotos de espíritu pero con rodillas de cuarentón y amantes de las máquinas bien hechas. Número 6. Kawasaki ZXR 750, año 1991. El Mundial de Superbikes estaba en plena explosión de popularidad y Kawasaki quería que cualquiera que entrara a un concesionario pudiera sentirse, aunque fuera un poquito, como Scott Russell antes de una carrera. La Kawasaki ZXR 750 no era una simple deportiva de calle, era la hermana casi idéntica de la ZX7RR de competición, homologada para que cualquier mortal pudiera aparcarla frente al bar y sentirse piloto oficial. Su diseño agresivo no dejaba lugar a dudas. Un carenado ancho, líneas angulosas y esas tomas de aire frontales, el famoso Ram Air de la época, que parecían gritar, te voy a pasar y te voy a dejar claro que fue con estilo. Ese verde Kawasaki, combinado con blanco y azul en los esquemas de carrera, era prácticamente un uniforme de guerra. Bajo la piel, escondía un motor tetracilíndrico en línea de 749 centímetros cúbicos, capaz de entregar 120 caballos a unas 11.000 RPM.
La entrega de potencia era directa, casi brusca, y te pedía que la llevaras alta de vueltas para sacarle todo el jugo. No era la moto para pasear tranquilo, aunque podías intentarlo. El chasis doble viga de aluminio era rígido como una barra de hierro, pensado para aguantar frenadas salvajes y cambios de dirección a lo loco. Y hablando de frenadas, doble disco delantero con pinzas de 4 pistones que mordían con ganas siempre que tu antebrazo aguantara la presión. Las suspensiones completamente ajustables, tanto delante como detrás, permitían afinarla para circuito, aunque mal ajustadas podían convertirla en un potro salvaje difícil de domar. Y ahí estaba su carácter. No era la más fácil de pilotar. Tenía una dirección un poco pesada y una respuesta nerviosa que exigía manos experimentadas. Si la entendías, te recompensaba con una precisión quirúrgica en curvas rápidas y una estabilidad que inspiraba confianza a alta velocidad. Si no, bueno, digamos que más de un novato terminó jurando no volver a subirse. Esa exigencia hizo que la ZXR750 se convirtiera en una moto de culto entre puristas. No era para cualquiera, y eso le daba un halo de exclusividad. Además, su conexión directa con las Kawasaki oficiales del Mundial de Superbikes y las versiones especiales como la ZXR750R, con caja de cambio cerrada, carburadores más grandes y piezas de magnesio, alimentaron la leyenda. Hoy las ZXR750 bien cuidadas son joyas de colección. No por ser las más rápidas, la tecnología siguió avanzando, sino porque capturan la esencia de una época en la que las deportivas de calle eran casi clones de sus hermanas de carreras. Una época donde el verde Kawasaki no era solo un color, era una advertencia. Número 5. Yamaha FZR 1000 XSUV. La Yamaha FZR 1000 XSUV es una de esas motos que, si eres fan de las deportivas de los 90, conoces bien, pero que nunca tuvo el bombo mediático de algunas rivales. Y eso es injusto, porque probablemente fue una de las máquinas más adelantadas a su tiempo. Lo que la hacía especial era un invento que hoy consideramos casi normal, el sistema XSUV, Exhaust Ultimate Power Valve. En pocas palabras, era una válvula en el escape controlada electrónicamente que se abría o cerraba en función del régimen del motor. El objetivo, optimizar el flujo de gases y con ello mejorar el par motor y la respuesta en toda la gama de revoluciones. Esto, en términos prácticos, significaba que podías rodar suave y tranquilo a bajas RPM sin que la moto fuera tosca o perezosa. Pero, en cuanto girabas el puño con decisión, la válvula se abría y la patada era inmediata, limpia y brutal. Era como si llevaras dos motos en una dócil para el día a día y una bestia para cuando el semáforo se ponía verde. Su motor tetracilíndrico en línea de 1002 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, entregaba 145 caballos. Puede que hoy no suene descomunal, pero en 1991 era potencia seria, más aún cuando la entrega era tan lineal y controlada que inspiraba confianza para exprimirla. El chasis de doble viga de aluminio, la suspensión regulable y unos frenos delanteros de disco con pinzas de 4 pistones completaban el paquete. Y aunque no era la más ligera, rozaba los 220 kilos en orden de marcha, su aplomo en curvas rápidas y la estabilidad en recta eran dignos de superbike de campeonato. La prensa de la época la describía como un lobo con traje de ejecutivo, agresiva cuando querías, refinada cuando lo necesitabas. Podías salir un domingo a rodar fuerte por un puerto de montaña y el lunes ir al trabajo sin sentir que habías pasado la noche en una tabla de madera. Quizás el único motivo por el que no tuvo tanta fama como otras de su generación es que Yamaha no la vendió con el aura de arma de circuito, como Honda o Kawasaki. Sin embargo, para muchos entendidos, la FZR 1000 XSUV
fue el verdadero primer paso hacia las superbikes modernas, combinando potencia y tecnología para que la experiencia de conducción fuera más que simplemente ir rápido. Hoy, verla en buen estado es un recordatorio de lo que fueron los 90, una década donde la ingeniería japonesa estaba en su punto más creativo y competitivo y donde hasta las motos subestimadas podían humillar a rivales mucho más famosas. Número 4. Honda RBF 750 RC45. Ahora sí, entramos en territorio sagrado. La Honda RBF 750, conocida por su código de fábrica RC45, no era una moto cualquiera, era una pura sangre. Una máquina diseñada no pensando en los semáforos de la ciudad, sino en las parrillas de salida del Mundial de Superbikes. Su creación no fue un capricho. Honda necesitaba homologar la moto que quería usar en competición, y para eso debía fabricar una versión de calle. Así nació la RC45, un arma de circuito con luces, espejos y matrícula, aunque su verdadero hábitat eran las curvas a 200 km por hora. El corazón de esta bestia era un motor V4 de 749 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con culatas de 16 válvulas e inyección electrónica. Sí, inyección en 1994, cuando la mayoría de las deportivas todavía iban con carburadores. Aquello era tecnología de Fórmula 1 sobre 2 ruedas. Su potencia oficial era de 118 caballos a 12.000 RPM, pero lo importante no era el número, sino cómo los entregaba. La suavidad en la respuesta, la linealidad y la manera en la que podías mantener el motor en la zona de potencia la convertían en una herramienta quirúrgica para pilotos con manos finas. El chasis de doble viga de aluminio, la suspensión Showa completamente regulable y los frenos de disco Nissin con pinzas radiales de 4 pistones ofrecían un control absoluto. En plena curva, la RC45 parecía leer tu mente. Se inclinaba, se mantenía estable y salía disparada con una precisión que en la época parecía ciencia ficción. Eso sí, toda esa tecnología tenía un precio, y no hablamos solo del económico, aunque también. La RC45 no era una moto fácil, era exigente, pedía un piloto que supiera exprimirla. En manos inexpertas podía parecer incluso lenta, porque no entregaba todo su potencial hasta que realmente la llevabas al límite. ¿El coste? Un pastizal. Era una de las motos más caras que podías comprar en los 90, lo que la convirtió en un objeto de deseo inaccesible para la mayoría. Y como si fuera poco, Honda fabricó unidades muy limitadas, aumentando aún más su exclusividad. En el Mundial de Superbikes, la RC45 vivió momentos gloriosos. Ganó el campeonato en 1997 con John Kosinski y fue una pesadilla constante para sus rivales gracias a su fiabilidad, estabilidad y capacidad para mantener un ritmo de carrera demoledor. Su legado no se quedó en los circuitos. Gran parte de la tecnología que Honda aprendió con la RC45 acabó filtrándose en sus deportivas de calle, especialmente en la BFR 800 y más tarde en la RC51. Hoy en día, encontrar una RC45 en perfecto estado es como encontrar un Ferrari F40 con 0 kilómetros, una pieza de colección, un pedazo de historia, y para muchos, la superbike más fina y precisa que jamás salió de Japón. Número 3. Suzuki TL1000S. Y llegamos a una de las motos más polémicas de los años 90, la que muchos apodaron el Viuda Maker japonés, la Suzuki TL1000S. Una máquina que nació con la intención clara de desafiar a Ducati en su propio terreno, el de los V-Twin deportivos. En 1997, el mundo de las superbikes estaba dominado por los motores de 4 cilindros en línea. Sin embargo, Ducati había encontrado un hueco muy jugoso con sus bicilíndricas, más par, más carácter y una experiencia de conducción visceral. Suzuki no se quiso quedar atrás y se lanzó con todo. El corazón de la TL1000S era un V-Twin a 90 grados de 996 centímetros cúbicos,
refrigerado por agua, con inyección electrónica de combustible, algo todavía novedoso en esa época. Entregaba unos 125 caballos de potencia, pero lo más impresionante era el par motor brutal desde bajas revoluciones. No hacía falta llevarla al límite para sentir la patada. Apenas girabas el acelerador y la moto ya quería despegar. Hasta ahí todo perfecto, pero el problema llegó con la parte ciclo. Suzuki optó por un chasis tubular ligero y muy compacto, combinado con un sistema de suspensión trasera revolucionario. En lugar de un amortiguador tradicional, montaron un rotary damper, un amortiguador rotativo. Sobre el papel, era tecnología avanzada. En la práctica, resultó ser inestable y demasiado sensible a las irregularidades. El resultado era una moto increíblemente excitante en carretera, con aceleraciones salvajes y un sonido de V-twin adictivo, pero también muy nerviosa y peligrosa al límite. En circuito, si el piloto no tenía manos de cirujano, la TL1000S podía sacudirte sin previo aviso. De ahí nació su fama de moto asesina. Tanto fue el revuelo que en algunos mercados incluso llegaron a instalarle de serie un amortiguador de dirección porque las quejas de shimmy y wobbling a alta velocidad eran demasiado frecuentes. Con el tiempo esta fama negra hizo que muchos la evitaran, pero también cimentó su aura de leyenda. No era perfecta, ni mucho menos, pero sí tenía una personalidad única. Era bruta, impredecible y emocional. Justo lo contrario de lo que ofrecían las tetracilíndricas japonesas de la época. Hoy, la Suzuki TL1000S es una moto de culto. Los coleccionistas y entusiastas saben que no es la más refinada, pero sí una de las más emocionantes de su generación. Una moto que definió lo que significa arriesgarse. Suzuki no solo copió a Ducati, sino que creó algo radicalmente distinto. Un monstruo indomable que todavía hoy hace temblar a quienes se atreven a girar su acelerador. Número 2. Aprilia RS 250. La Aprilia RS 250 no era simplemente una moto deportiva más. Era prácticamente una moto de gran premio con espejos y luces para circular por la calle. Su ADN venía directamente de la pista. El corazón de esta bestia era un motor bicilíndrico en V a 90 grados de 2 tiempos, derivado de la mítica Suzuki RGB 250, con la que compartía gran parte de la mecánica. Pero Aprilia no se limitó a copiar. Tomó esa base japonesa y la refinó con su propia electrónica, su propio escape y ajustes que lograban una entrega más lineal y explosiva. El resultado, unos 70 caballos de potencia aullando a más de 11.000 RPM. Ahora bien, lo que de verdad la hacía temible era el peso pluma de apenas 140 kilos en seco. Eso significaba que la relación peso-potencia estaba a la altura de muchas superbikes de la época, pero con una agilidad y un paso por curva que rozaban lo ridículo. Era como montar un misil en 2 ruedas que obedecía a cada movimiento de tu cuerpo. Y no solo era rápida, era una máquina escuela. Muchos jóvenes pilotos la usaron como su primer contacto serio con la velocidad y las sensaciones de un auténtico GP. No bastaba con abrir gas a lo bruto, había que saber mantenerla en la zona de potencia, jugar con el cambio, exprimir el embrague y tener manos finas en curva. Era una moto que premiaba al piloto habilidoso y castigaba al torpe. En cuanto al diseño, Aprilia no se guardó nada. Su carrocería estaba inspirada directamente en las motos del Mundial de 250 centímetros cúbicos, con líneas agresivas, colín elevado, doble disco delantero y componentes de primera línea. Chasis doble viga de aluminio, suspensiones ajustables y frenos Brembo que mordían con rabia. A nivel estético y técnico, era puro carnet de carreras. Para muchos, fue la universidad del motociclismo deportivo. Jóvenes pilotos la usaban para aprender a ir rápido de verdad y veteranos experimentados la adoraban porque les recordaba la esencia de las carreras de antaño, cuando todo era velocidad, humo azul y olor a aceite quemado. Comparada con rivales de la época como la Honda NSR 250 o la Yamaha TZR 250, la RS 250 destacaba por ese equilibrio perfecto entre motor japonés fiable y chasis italiano afilado.
Era la unión de dos mundos, la solidez mecánica nipona con el carácter pasional de Italia. En resumen, la Aprilia RS 250 no fue solo una moto, fue un puente entre la calle y el circuito, una máquina que enseñó a toda una generación lo que era pilotar de verdad, con precisión quirúrgica y sensaciones brutales. Hoy verla pasar con su sonido de dos tiempos sigue siendo un viaje directo a los años 90 y al espíritu del motociclismo puro. Y en el número 1 tenemos la locura más maravillosa de los 90, la Honda NR750, una moto que parecía salida de una película de ciencia ficción. Fue lanzada en 1992 y se convirtió en una declaración de intenciones de Honda. Podemos hacer lo que nadie más se atreve a intentar. Su mayor excentricidad estaba en el corazón del motor, pistones ovalados, una rareza absoluta en el mundo de las dos ruedas. La idea era que, con un pistón ovalado, podías tener 8 válvulas por cilindro. Sí, 8, mejorando la respiración del motor y obteniendo una entrega de potencia más lineal y eficiente. El resultado, un bloque de 750 centímetros cúbicos, capaz de entregar 125 caballos. Cifras impresionantes para su época, aunque lo que realmente sorprendía no eran los números, sino la ingeniería detrás de ellos. Pero la NR750 no era una superbike pensada para dominar los circuitos como una Fireblade o una RC45. No, esta moto era un concepto rodante, una especie de experimento de lujo que Honda puso a disposición de unos pocos afortunados. Costaba una auténtica fortuna, alrededor de $50,000 de la época, lo que hoy sería más de $100,000. Vamos, que comprarte una de estas era como hipotecarte por el placer de tener la moto más avanzada del planeta. Además, su diseño era igual de rompedor que su tecnología. Carenado ancho, líneas suaves, escape bajo el colín y detalles que parecían de otro siglo. Era más un objeto de arte que un vehículo. ¿Y qué pasó con ella? Pues que Honda solo fabricó unas 300 unidades, lo que la convirtió en un unicornio de dos ruedas. Hoy se considera una auténtica pieza de museo, buscada por coleccionistas y exhibida en salones como símbolo del espíritu de innovación sin límites de los 90. La Honda NR750 no ganó campeonatos, pero sí ganó un lugar en la historia como una de las motos más impresionantes, caras y exclusivas jamás creadas. Y como bonus, no podemos dejar fuera a la leyenda viviente, la Suzuki Hayabusa. Nació con una misión clara, ser la moto de producción más rápida del planeta, y vaya si lo logró. En 1999, su velocidad máxima de 312 km/h de serie dejó a todos con la boca abierta y enterró a la competencia en un abrir y cerrar de ojos. Su motor de 1.299 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea y 175 caballos la convirtió en un misil tierra-tierra. Pero no era solo potencia, el secreto estaba en su diseño aerodinámico, desarrollado en túnel de viento para cortar el aire como un cuchillo. Un carenado ancho, curvas suaves y un frontal alargado que, aunque criticado por muchos por su forma de halcón gordo, terminó siendo tan icónico que hoy es reconocible incluso por gente que no sabe nada de motos. La Hayabusa no solo fue rápida, fue un golpe de autoridad de Suzuki en un mundo donde Kawasaki dominaba con la ZX-11 y preparaba la ZX-12R. El impacto fue tal que los fabricantes japoneses firmaron un acuerdo secreto para limitar electrónicamente la velocidad máxima de todas las motos a 299 km/h, un pacto que aún hoy se recuerda como el efecto Hayabusa. Pero su legado va más allá de la velocidad. Se convirtió en una moto de culto, venerada por fanáticos de la aceleración,
tuners y preparadores que la llevaron más allá de los 400 kilómetros por hora, en versiones modificadas. Además, su comodidad y suavidad la hicieron usable incluso en viajes largos, algo impensado para una superbike de semejante calibre. La Hayabusa cambió las reglas del juego, redefinió lo que significaba la palabra hiperdeportiva y pasó a ser una moto inmortal. Hoy, más de 20 años después, sigue siendo un nombre que genera respeto y admiración en cualquier rincón del mundo. Y así, cerramos esta segunda parte de las motos más icónicas de los 90s. Una década que nos dejó máquinas que no eran simples motos, eran sueños sobre ruedas. Y si esta lista te voló la cabeza, espera a ver la primera parte, porque ahí empezó todo. No te la pierdas, seguí viajando en el tiempo conmigo, porque todavía queda mucha gasolina en esta historia.